En medio de una vasta pradera de Maine, se alza una casa de madera sellada detrás de vallas de hierro y señales de advertencia. Ningún camino lleva hasta ella, ningún cable eléctrico la conecta y no aparece en ningún mapa. Los lugareños la llaman Casa 1915, porque ese fue el último año en que alguien puso un pie adentro. Cuando un investigador finalmente descubre qué pasó esa noche de otoño, la verdad detrás de la prohibición centenaria lo deja helado de incredulidad. Thomas Carter siempre había amado la historia. Trabajando como investigador para los archivos del condado, su trabajo era simple: escanear registros antiguos y digitalizarlos para acceso público. Entonces, una tarde, se topó con algo extraño. Un anuncio de propiedad de 1916 le llamó la atención. La dirección era vaga, la descripción legal confusa, y lo más extraño de todo, había varios sellos marcados «Acceso restringido» por todo el documento. Thomas nunca había visto algo así. Decidió investigar. Thomas empezó con una búsqueda simple en Internet, pero no encontró nada. Pero Thomas sabía que tenía que ser real. Así que manejó hasta el pueblo más cercano y empezó a hacer preguntas. La recepción que recibió fue fría. Incluso la sociedad histórica local se negó a ayudar, diciendo que sus registros no llegaban tan atrás. Estaba a punto de rendirse cuando una mujer mayor se le acercó afuera de la biblioteca. Se presentó como Margaret, la bibliotecaria jefe por más de 40 años. Le dijo que regresara después del horario de cierre y que viniera solo. Esa noche Margaret abrió la puerta de la biblioteca y llevó a Thomas a un cuarto trasero lleno de cajas polvorientas. Ella era la última persona viva que recordaba la verdad. La historia comenzó a principios de 1900. Un joven llegó de Boston, presentándose a los lugareños como un inventor. Compró un gran terreno y empezó la construcción de una casa. Trabajaba solo, rechazando toda oferta de ayuda. La gente del pueblo lo encontró raro, pero la gente del Maine rural estaba acostumbrada a excéntricos buscando soledad. La casa tardó casi un año en construirse. Era una estructura simple de madera, nada notable en su apariencia. Pero lo que pasaba adentro era todo menos ordinario. Todas las noches, residentes que vivían a millas de distancia podían escuchar maquinaria funcionando. Los sonidos eran rítmicos, mecánicos, diferentes a cualquier cosa que hubieran escuchado antes. Pasaron los meses. El zumbido de la casa se hizo más fuerte. La gente empezó a notar luces extrañas parpadeando entre los árboles de noche. Algunos las describían como verdes, otros como azules, bailando como aurora boreal, pero confinadas a un lugar. Los niños inventaron historias sobre lo que podría estar pasando adentro. El inventor se volvió más retraído. Sus visitas al pueblo se hicieron menos frecuentes. Cuando aparecía, los vecinos notaron que se veía agotado. Sus manos temblaban, su piel pálida. Insistía que estaba cerca de un gran descubrimiento, que su trabajo casi estaba completo. Entonces llegó esa noche de otoño de 1915. Empezó como cualquier otra tarde. Los granjeros terminaban sus tareas. Las familias se sentaban a cenar. De repente, el cielo se iluminó. Una luz azul brillante cruzó el horizonte, tan brillante que convirtió la noche en día. La explosión que siguió fue ensordecedora. Los niños gritaron. Los adultos agarraron a sus familias y corrieron afuera. Cuando se asentó el polvo, los residentes miraron hacia donde había estado la casa. Pero algo estaba mal. La casa no solo estaba dañada, había desaparecido completamente. A la mañana siguiente, las autoridades llegaron antes del amanecer. Acordonaron toda el área, negándose a dejar que alguien se acercara. Un equipo de hombres en trajes oscuros examinó el sitio, tomando medidas y recolectando muestras.
En una semana, trabajadores levantaron una alta valla de hierro alrededor de la propiedad. Señales rojas de advertencia fueron colocadas cada pocos metros. Peligro. Prohibido el paso. Manténganse alejados. Pero las señales nunca explicaron por qué. Simplemente advertían de castigos severos para cualquiera que las ignorara. Thomas se sentó en la biblioteca, absorbiendo todo lo que Margaret le contó. Pero una pregunta ardía en su mente. ¿Qué había pasado realmente esa noche? Margaret no tenía esas respuestas, pero le dio una pista a Thomas. Mencionó una compañía de topografía que recientemente había recibido acceso limitado al sitio. Thomas rastreó la compañía. Después de semanas de llamadas telefónicas y correos electrónicos, finalmente convenció a alguien de hablar con él extraoficialmente. La topógrafa, una mujer llamada Dr. Helena Marsh, aceptó encontrarse en una cafetería lejos del pueblo. Lo que le contó cambió todo. El equipo había sido contratado para recolectar muestras de suelo de la propiedad. Pero cuando los resultados regresaron del laboratorio, su equipo quedó atónito. El suelo contenía cesio 137 radioactivo. No cantidades mínimas de fuentes modernas, sino concentraciones importantes que habían estado descomponiéndose por más de un siglo. El inventor era parte de un grupo pequeño. Creían que podían aprovechar el poder atómico para revolucionar la industria. Pero su conocimiento era incompleto, sus medidas de seguridad inexistentes. Eran pioneros aventurándose en territorio que no entendían. El prototipo que el inventor construyó en esa casa aislada era un intento tosco de reactor nuclear. Sin protección adecuada, sin entender la descomposición radioactiva. La explosión liberó material radioactivo por toda la pradera. El gobierno descubrió lo que había pasado casi inmediatamente. Pero admitir que experimentos atómicos estaban ocurriendo en suelo americano habría causado pánico. Así que lo encubrieron, sellaron el área, extendieron advertencias vagas sobre accidentes industriales. Thomas pasó meses verificando la información y cruzando documentos. Todo cuadraba. La casa que los lugareños habían temido por un siglo no estaba embrujada por fantasmas o maldecida por mala suerte. Estaba envenenada por radiación, un peligro que el inventor nunca comprendió completamente hasta el momento en que lo mató. La Tierra permanecería contaminada por siglos. El cesio 137 tiene una vida media de 30 años, lo que significa que tomaría cientos de años antes de que el sitio fuera verdaderamente seguro. La casa, el cuerpo del inventor, todo había sido vaporizado o enterrado bajo toneladas de suelo contaminado. Thomas publicó sus hallazgos en una revista de investigación, finalmente dando al pueblo respuestas a un misterio que los había perseguido por generaciones. La casa de madera detrás de la valla de hierro era una advertencia sobre el precio de la ambición sin entendimiento, de empujar límites sin reconocer las consecuencias. Y ahora sabes por qué nadie ha entrado a ese lugar por más de 100 años. La amenaza invisible que acecha en el suelo es más peligrosa que cualquier historia de fantasmas podría ser jamás. ¿Qué harías si descubrieras que tal secreto había estado escondido en tu propia comunidad por generaciones?